Hermano, pero la parte de las guerras es aburrida. Vamos a ver. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio del Evangelio. Hemos llegado a Alma capítulo 2. Empezamos con un montón de guerras, este libro tiene muchas, pero hay grandes lecciones que podemos traer de forma práctica a nuestra vida, a nuestra relación con Dios, a nuestra vida espiritual. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme, bienvenidos. Ok, ayer hablamos bastante de política, hoy vamos a bajarle un poquito. Sin embargo, tenemos muchas cosas en las que se entreteje la una con la otra. Para Dios todas las cosas son espirituales, no hay tal cosa como lo temporal y lo espiritual. Es lo mismo realmente porque todo afecta nuestra vida y nuestra relación con Dios. Ahora, ayer quedamos en que empezó este nefasto, infame personaje a molestar en los asuntos de la iglesia y las cosas llegaron al punto en el que el mensaje de él se había esparcido. Empezamos ahora con este Amlisi y vamos a leer versículo 1. Y aconteció que al principio del 5º año de su gobierno empezó a surgir la contención entre el pueblo, pues cierto hombre llamado Amlisi, hombre muy astuto, sí, versado en la sabiduría del mundo, siendo de la orden del hombre que asesinó a Gedeón con la espada y que fue ejecutado según la ley. 2. Y este Amlisi se había traído a muchos con su astucia, sí, a tantos que empezaron a ser muy fuertes y comenzaron a esforzarse por establecer a Amlisi como rey del pueblo. ¿Cómo puede ser posible esta situación? Ellos habían pasado a una mejor condición civil, ya no tenían reyes. Se supone que ya no debería haber el problema del rey Noé, por ejemplo, de reyes inicuos, de reyes malos. Pero Satanás nunca se queda de brazos cruzados y vemos cómo inspira a hombres a través de susurrarles y hablarles a su orgullo, para que otra vez estemos en estos problemas. Como les dije, ayer conversamos de política. Ciertamente esto tiene relación. Nosotros no deberíamos escoger líderes totalitarios, personas que quieren un grupo élite arriba y el resto todos debajo de la bota. Entonces, pero vamos a aplicarlo esta vez de una manera más espiritual. ¿Qué significa esto? Primero, ¿por qué seguirían a un hombre que es lleno de orgullo? Yo percibo en esto que los nefitas estaban siendo seducidos con el mismo orgullo, porque si yo sigo a este hombre que es orgulloso y que va a ascender, pienso yo, entonces seguramente yo voy detrás de él y estoy igual arriba del resto. Esto siempre nos lleva a cosas malas. A veces es muy divertido estar con alguien bien chistoso que se burla del resto y que siempre está haciendo a todos gozar. A menudo estas personas que son burlonas, que son los que se ríen, que les ponen apodos a todo el mundo y cosas así. Y no estoy hablando de algo que uno hace en buena onda, que uno está que goza y se ríe. Estoy hablando de estas personas que son un fastidio. Y estas personas que son así, usualmente otros les quieren seguir y se sienten súper chéveres porque están en el grupo de los que se burlan del resto. Y estoy hablando de los que son una persecución para otras personas. Entonces, hacernos parte de este círculo de orgullo, de sentimientos de superioridad por encima del resto, le habla muy bien a nuestro ego, que es algo que está terriblemente mal. Ahora, esto es una forma de darnos cuenta por dónde estamos yendo. Este Amlisi se habría atraído a muchos con su astucia. Esta inteligencia mal aplicada no es sabiduría. Continuemos. Este hombre, tratando de convertirse en rey, el mecanismo que tenía legalmente era que el pueblo lo elija como rey. Entonces, como era parte de las leyes que les había dejado Mosías, que todo asunto importante se decidiera con la voz del pueblo, se invitó a elecciones. Entonces, que la gente decida qué quería hacer, si quería tener a este hombre inicuo como rey o si quería continuar con el modelo que les dejó Mosías de jueces. 4. Por tanto, si Amlisi llegara a granjearse la voz del pueblo, dado que era un hombre perverso, los privaría de sus derechos y privilegios de la iglesia, porque su intención era destruir la iglesia de Dios. Otro punto importante, y otra vez, paralelos.
En política, nosotros tenemos una corriente de pensamiento, que es un extremo, por cierto, en el que la base es atea. La base es fundamentalmente opuesta a Dios. Y esta corriente de pensamiento existe hasta hoy, fue destructiva a principios de 1900 y en adelante, y ha sido destruida en todo lugar donde aparece. Les estoy hablando del comunismo, por si acaso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, pero otra vez, trayéndolo a nuestro día a día, porque no todos los días nos toca ir a elecciones y votar si queremos un gobierno comunista o no, pero trayéndolo a nuestra vida, fíjense que la intención era destruir la iglesia de Dios. Irónicamente, muchas veces vamos a tener gente dentro de la iglesia o aún líderes de la iglesia que su propósito es destruir la iglesia de Dios. ¿De qué manera? Un mal líder, por ejemplo, puede buscar cualquier excusa para retener nuestra recomendación para el templo o anularla. Estoy hablando por razones injustas, por si acaso, no por las preguntas del templo. Entonces, aún gente dentro de la iglesia, aún líderes a veces van a ser una piedra de tropiezo y van a pretender destruir nuestra relación con Dios. Esta es una forma de reconocerlos. Ellos privan a las personas de sus derechos y privilegios de la iglesia a nivel gubernamental, pero también a nivel local. Esto también se puede aplicar dentro de la familia. El cabeza de familia o los cabezas de familia, siendo que esposo y esposa son una presidencia prácticamente, ellos, los padres, privan los derechos y privilegios de la iglesia. ¿Y de qué forma un padre podría privar a sus hijos de los derechos y privilegios de la iglesia? Levantándose tarde el domingo, por ejemplo. No llevando a nuestra familia a tiempo a la reunión sacramental. Somos como Amlisi. Nos convertimos, tal vez no intencionalmente, pero muy irresponsablemente nos convertimos en hombres perversos que se oponen a la iglesia. Y las cosas empiezan así y luego se van poniendo peor. Entonces, hay muchas maneras en las que nosotros mismos podríamos ser ese enemigo de la iglesia si yo no le permito a alguien más servir, si yo no llevo a mi familia a la iglesia, si no estoy pendiente de sus responsabilidades dentro de la iglesia, si no los ayudo a que participen activamente, si en casa no se leen las escrituras, los estoy privando de sus derechos y privilegios de la iglesia. Continuemos. Históricamente, ¿qué fue lo que pasó? Se llama a estas votaciones, el pueblo, y fue un gran alivio para Alma, vota en contra de Amlisi y a favor de la continuación del gobierno de jueces. Pero estos hombres perversos nunca se quedan ahí, nada más. Versículos 8 en adelante. Ahora bien, esto causó mucha alegría en el corazón de los que estaban en contra de él, pero Amlisi incitó a la ira a aquellos que estaban a su favor en contra de los que no lo apoyaban. 9. Y ocurrió que se reunieron y consagraron a Amlisi para que fuese su rey. ¿Cómo? 10. Y cuando Amlisi fue nombrado su rey, les mandó que tomaran las armas en contra de sus hermanos y lo hizo para subyugarlos a él. Esto es lo que hace la gente inicua. No se hacen las cosas que ellos quieren por las buenas, ahora vamos por las malas. Empiezan hablando bonito al oído. Satanás hace esto. Satanás nos habla bonito al oído, pero luego pretende destruirnos si no escuchamos. Y esa es la realidad, que nosotros vivimos en un continuo principio de la oposición en todas las cosas, y vamos a encontrar esta oposición manifestada de muchas maneras, manifestado de gente que se opone a la verdad, por un lado, que a veces están dentro de la iglesia, gente que es difícil de tratar en el trabajo, en los estudios, en la casa a veces. También nos vamos a encontrar con personas que por causa de su ego y de su orgullo constantemente nos tratan de rebajar. La mayor advertencia de todas estas es que nosotros no seamos esa persona que se cree mejor que el resto, que trata continuamente de bajar a los demás, que primero les habla bonito, pero que luego si no escuchamos, si no nos reímos de sus chistes y cosas así, entonces pretenden destruirnos, bajarnos, ahora perseguirnos a nosotros. Este nefasto hombre, Amlisi, pretendió ahora subyugar a sus hermanos. Versículo 12. ¿Qué hace un líder? ¿Qué hace un padre? Por tanto, los nefitas estaban enterados del intento de los amlicitas y por consiguiente se prepararon para enfrentarse a ellos. Sí, se armaron con espadas y con cimitarras, con arcos y con flechas, con piedras y con hondas y con todo género de armas de guerra de todas clases. Pregunta:
¿De qué forma nos armamos nosotros para enfrentar los ataques del adversario? Y ciertamente estos ataques van a venir. Aquí dice que utilizaban espadas, cimitarras, arcos, flechas, piedras, ondas, todo género de armas de todas las clases. Le faltó escribir ahí habidas y por haber, armados hasta los dientes. ¿Cuál es nuestra defensa ante los susurros de Satanás, pero también ante los embates y la ira del adversario en contra de los justos? Esto me hizo pensar bastante. Parte de mi preparación, la más básica de todas, diría yo, es orar de rodillas. Eso es parte fundamental de mi preparación. Cómo yo salgo a la vida sin estar primero en comunión con mi Padre Celestial, tener una conversación íntima, profunda, real, en la que yo derramo mi corazón a Él, le expongo los desafíos de mi vida. Entonces yo puedo empezar a armarme. ¿Qué otra cosa? Me pueden decir en los comentarios, pero yo les voy a enunciar rápidamente. El Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Perla de Gran Precio, los manuales de la Iglesia, el manual de Ven, Sígueme, los discursos de la Conferencia General, las charlas fogoneras, que aun cuando son para adultos solteros, yo también cuando puedo las escucho. Tenemos todo género de armas. Tenemos himnos nuevos. Conocemos los himnos, los hemos memorizado, los cantamos en la capilla o cantamos como el pececito nomás. Ir a la capilla, participar de la Santa Cena, conversar con otras personas acerca del Evangelio. Todas estas cosas son nuestras armas que nos preparan para la guerra que siempre va a venir. Continuemos. 16. Ahora bien, Alma, que era juez superior y gobernador del pueblo de Nefi, fue con su gente, sí, con sus capitanes y capitanes en jefe, sí, a la cabeza de sus ejércitos, a combatir a los amlicitas. Estos seguidores de Amlici se convirtieron ya en un bando por completo y tomaron su nombre. Ya no eran más nefitas, ahora eran amlicitas. Y en adelante se conoce a los nefitas como nefitas, amlicitas como amlicitas. Y a este hombre se lo describe como de la orden de Neor, que en adelante se lo llamaría la orden de los Neores, que eran estas supercherías sacerdotales, estas personas que estaban en oposición al evangelio verdadero, que lo tergiversan o que tratan de destruirlo. Una cosa que a mí me gustó mucho es que Alma sale a la cabeza de ellos. No se queda atrás dando las órdenes, viendo de lejitos qué pasa, ataquen por allá, sino que él mismo sale con ellos a pelear. Y en esto una gran lección. Nosotros tenemos una seria responsabilidad de conducir a nuestra familia a través de estos conflictos. No puede ser que nuestras familias tengan problemas y nosotros estamos en modo, allá tú, vaya, mire qué hace, y no participamos. No puede ser que nuestros hijos tengan dificultades y no conversamos con ellos. No puede ser que nuestra esposa, o si usted es hermana, su esposo, tengan serios problemas y no hay diálogo, no hay apoyo, no hay esto que tenía Alma de salir adelante con ellos. Todas estas lecciones que estamos aprendiendo de las guerras de ellos se aplican directamente a nuestra vida personal. A veces vemos ahí al muchacho cabizbajo o algo y mejor ni le pregunto porque me ha de contar quién sabe qué cosas de muchachos. Ahí que se quede con el asunto. A veces podríamos ver a nuestra pareja así, o molestos, o con alguna insatisfacción, y ni siquiera les preguntamos cómo estás. ¿Qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Alma estaba al frente de su gente. Adelante, con ellos. Siendo que nuestra familia debería ser la cosa más importante para nosotros en todo el mundo, deberíamos estar al frente de ellos. Continuemos. Ahora, se arma tremenda batalla. Alma logra vencer a Gedeón. Los mandan
de retirada, y es una cosa grandísima porque los están ganando 2-1. Hay el doble de bajas en los amlicitas de lo que hay en los nefitas, así que los logran expulsar. Los nefitas establecen su campamento y Alma muy sabiamente no se queda quieto en la victoria ni celebrando. Versículo 21. Y Alma envía espías para que siguieran al resto de los amlicitas a fin de poder saber sus planes y sus conspiraciones, para que por ese medio él se guardara de ellos a fin de evitar que su pueblo fuese destruido. Gran lección aquí. Otra vez, Alma era un líder impresionante. Alma no se quedó celebrando con la gente. Ya ganamos. Preocupado porque su pueblo no fuese destruido, él busca saber qué más están haciendo estas personas. De forma inspirada o de forma de manifestación de mucha sabiduría, cualquiera que sea, este es el ejemplo que él nos da. Nosotros podríamos estar, como les decía, nuestra familia con algún problema, pero como no entendemos a la juventud, no sabemos ni qué es que están hablando, a veces no entendemos las palabras que usan o la tecnología que usan, y podríamos estar ahí como cada generación con lo suyo, en lugar de nosotros averiguar, conocer las conspiraciones, conocer los planes del adversario. Y aquí es donde viene la pregunta. Estamos informados, sabemos lo que está pasando en el mundo, sabemos cuáles son las ideas que escuchan nuestros jóvenes, nos cuentan qué cosas les dicen sus profesores en la escuela. Yo me he llevado algunos corajes de escuchar cosas que les enseñan a mis hijos en la escuela, y en la primera reunión de padres de familia que tuve les dije: ustedes no van a enseñar ideología a mis hijos, ustedes están para enseñar matemáticas, geografía, eso les enseñan, los principios se los enseño yo en la casa. Y me puse bien serio cuando se los dije, porque ellos tenían que entender: ustedes no van a inyectar su ideología en mis hijos. Alma conocía los planes y conspiraciones del adversario. Su adversario Amlici. Nosotros tenemos un adversario peor. Así que tenemos que saber qué voces se escuchan en el mundo y no vivir en una esfera de solamente la iglesia. Tenemos que saber qué está tratando de hacer el adversario con nuestras familias. Continuemos. Como él envía espías, se entera de algo terrible. Los espías se dan cuenta que los amlicitas se unieron con un ejército lamanita. Ya venían invadiendo las fronteras con los nefitas, ya habían personas huyendo, estaban ellos en persecución, entonces ya estaban destruyendo a la gente que estaba más hacia afuera, en el borde. Entonces, rápidamente tienen que atajarlos. Vamos al versículo 29. Y aconteció que Alma luchó con... antes de esto, los dos ejércitos chocan, lo siento. Los dos ejércitos chocan, empieza una guerra más o menos fuerte. Los amlicitas eran bastantes, no eran más que la mitad porque perdieron las elecciones, pero eran bastantes, eran cerca de la mitad de los nefitas y se habían unido a los lamanitas. Ya hablamos hace tiempo que los lamanitas eran muchísimos, eran mucho más que los nefitas. Ahora imagínense un ejército combinado de los lamanitas más nefitas disidentes. Entonces era un ejército grandísimo y Alma, como buen líder, buscó la inspiración y la fuerza del Señor para que ellos pudieran combatir contra tan grande ejército. Ahora sí, 29 y 30. Y aconteció que Alma luchó con Amlici cara a cara con la espada, y lucharon tenazmente uno con otro. 30. Y sucedió que Alma, siendo un hombre de Dios y teniendo mucha fe, clamó diciendo: oh Señor, ten misericordia y salva mi vida, a fin de que yo sea un instrumento en tus manos para salvar y preservar a este pueblo. Esto es interesante. Se parece mucho a lo que el rey Noé le dijo a Gedeón. ¿Cuál era la diferencia? Número 1. Alma no se lo dice a su contrincante: perdóname la vida. Se lo dice a Dios: sálvame. Número 2. Cuando el rey Noé, el inicuo rey Noé, le dice a Gedeón: perdóname la vida, porque los lamanitas están encima de nosotros, hay que salvar al pueblo.
Cuando se lo dice, no estaba pensando realmente en su pueblo, sino que estaba pensando en él mismo. Y es evidente porque luego manda que los hombres dejen botadas a sus esposas y a sus hijos y que huyan junto con él para protegerlo. Alma aquí, aun cuando dice palabras similares, se las dirige a Dios y tiene en su corazón realmente la protección de su pueblo. Salva mi vida a fin de que yo sea un instrumento en tus manos para salvar y preservar a este pueblo. Eso me hizo pensar mucho y reflexionar bastante, porque nosotros, a mí me cuesta orar para mí mismo, se me hace raro como pedir para mí, pido por los demás, pido por mi familia, pero no por mí directo. Pero aquí yo estoy aprendiendo una lección grande. Yo puedo orar para yo ser un instrumento para proteger a mi familia. Yo puedo orar para yo estar bien, para preservar a mi pueblo, que son mi esposa, mis hijos. Y otra vez, una gran lección de un gran líder y de un gran profeta. Miremos las intenciones de nuestro corazón cuando pedimos. Cuando pedimos tenemos una larga lista de yo, Señor, quiero esto, quiero lo de acá, me gusta mucho así, y también quiero que no tenga este problema, esto no quiero. O nuestra oración es sincera y de corazón para bendecir a otras personas. Un examen de autoanálisis interesante que podemos hacer. Ahora, algo lindo que pasó en adelante es que Alma, haciendo esta oración, recibe fuerza del Señor y la capacidad, el poder para derrotar a Amlisi y lo mata. Así que un problema menos, pero todavía queda el rey de los lamanitas. Y dice que el rey de los lamanitas viene él con sus guardias a pelear contra Alma. Alma y sus guardias logran rechazar, al punto que Alma casi vence al rey de los lamanitas, pero sus guardias vienen y lo salvan. Y entonces están en retirada. Pelean los guardias de Alma contra los guardias del rey lamanita y logran repelerlos. Y su huida es rápida. A partir de eso, los lamanitas, a pesar de ser muchísimos, empiezan a retroceder. Yo supongo que es por ver a su líder corriendo. Entonces ellos también, ¿y ahora qué hacemos? Correr, me imagino. Y esta es otra gran lección. ¿Somos más como Alma, que está al frente de su pueblo, o somos como el rey Lamán, que al primer problema sale corriendo y la familia queda en desorden y sin saber qué hacer? Suena chistoso, pero lo hemos visto. Hemos visto en muchas ocasiones cómo aquel que debería estar al frente de la familia, como papá o mamá, no son líderes valientes con sus hijos para llevarlos adelante, para que surjan. Entonces nuestros hijos necesitan pertenecer a algo, a alguien. Y nosotros, si no podemos inspirarlos a que nos sigan, ¿a quién van a seguir entonces? Reflexiones, mis queridos hermanos y hermanas. Si vieron que estaba bien chévere hablar de las guerras. Hemos aprendido muchas cosas para aplicar directamente a nuestra vida. Alma tiene muy buenas y grandes lecciones. De hecho, aprendemos no qué vamos a hacer en la guerra, porque tal vez nosotros nunca toquemos un arma o una espada o cualquier cosa. Tal vez no tengamos que ver un ejército encima de nosotros, pero vemos a las huestes de Satanás rodear a nuestra familia y pretender su destrucción. Es nuestro deber estar adelante, enfrentarlos, prepararnos, que ellos sepan que nos pueden seguir. Conmigo será hasta la próxima.